Un día, una canción de hoy nos va a meter en una historia muy truculenta, lo decía al comienzo, de esas historias que suelen helar la sangre, que no son muy comunes para el mundo del rock, no, el mundo de la música, me parece, excede un poquitito al rock o al estilo musical cuando un artista sufre una tragedia similar a la que le sucedió a Fito Páez, o una tragedia familiar como la que le sucedió a Fito Páez. Nosotros nos vamos a centrar en el disco Ciudad de Pobres Corazones, sin dudas el disco más rabioso de Fito, el disco más oscuro, el disco más pesado, el disco que le sacó el demonio que Fito tenía adentro a raíz de lo que va a pasar ahí en Balcarce al 800, en la ciudad de Rosario, un 7 de noviembre de 1986. Vamos a terminar justamente en la canción Ciudad de Pobres Corazones, pero si uno analiza ese álbum de Fito, se va a encontrar con canciones que aducen a esta tragedia, como Track Track, por ejemplo, de 1920, que es otra canción que habla de lo que era para él el pilar emocional que sostenía su vida. Me refiero a su tía abuela paterna y a su abuela paterna. Contemos cómo llegaba Fito primero. A mediados del año 1986, él tenía en un mes, ¿sí? Dentro de un mes, tomando en cuenta la fecha del 7 de noviembre, la presentación en Buenos Aires del disco La La La, junto a Luis Alberto Spinetta, que se había editado muy poco tiempo atrás. Él venía de editar Giros, se había ido a Brasil para dar una serie de conciertos. En Brasil iba a compartir escenario incluso con Charly García, que estaba allá, iba a viajar con su banda, también con Fabi Cantilo, que era su pareja en ese momento, y en un momento dado recibe un llamado telefónico de Buenos Aires donde le cuentan que en este caso habían sido asesinadas en una situación poco clara dos personas que eran sus pilares, insisto, fundamentales. Una era Josefa Páez, de 80 años, la tía abuela paterna de Fito; Belia Zulema Ramírez de Páez, de 76, que era la abuela paterna de Fito Páez; y también habían asesinado a Fermina Godoy, que era una empleada doméstica de 33 años, que trabajaba en la casa donde Fito nació, donde Fito creció, básicamente, y que estaba en ese momento no solamente a 2 o 3 meses de dar a luz, sino que estaba en un momento de plenitud de su vida, compartiendo este espacio común con dos mujeres que habían sido absolutamente todo en la vida de un Fito que andaba por los 26 años en ese momento y que se entera en Brasil de esto que había sucedido en su ciudad. Fito venía de la muerte de su padre poco tiempo atrás. Él mismo iba a contar que tuvo hasta ese tiempo mínimo de poder despedirse del viejo. Él estuvo siempre muy cercano a la familia de su papá. La mamá de Fito, que era una pianista de concierto, Margarita Ábalos, iba a morir cuando Fito tenía 8 meses. Entonces, él es criado, en este caso, por Josefa y por Belia, como le decía el rosarino, hasta que este hecho le va a cambiar absolutamente, no solamente la concepción del mundo, sino lo que él venía haciendo hasta ese momento, y se va a meter en su obra de una forma truculenta, terrible. ¿Cómo es la situación? La situación se da cuando la pareja de Fermina, de la empleada que trabajaba en la casa de las tías y la abuela de Fito, no sabe nada de su mujer, va a esta casa, ahí en San Martín, y se encuentra con que nadie atendía. Cuando ingresa a la casa, la va a encontrar a su mujer, a Fermina, muerta en la cama. Tenía una especie de trapo en la mano, ella estaba trabajando, se encuentra la radio prendida, estaba la secadora de piso también encendida, y va a encontrar los cuerpos tanto de Belia como de Josefa. Aquí dan aviso a la policía no tenían ninguna data en común, no tenían un sospechoso, no sabían a quién buscar, hasta que en un momento dado deciden comenzar a investigar en cuanto a las cosas que se habían robado. ¿Qué se habían robado? Muy poco, un equipo de música que Fito le había dado a una de sus abuelas, faltaban algunas joyas, pero no faltaba ni dinero, ni faltaban otros adminículos de valor. Pasa un año de los asesinatos y al año una travesti de Rosario llamada Paola le dice a la policía, una vez que es detenida, que las joyas que tenía encima se las había dado su pareja. Su pareja era un tipo que estaba en la policía, que una vez que se dieron los asesinatos, a las 2 o 3 semanas va a ser enrolado en la policía de Ester, que es un pueblo que está muy cerca de la ciudad de Rosario,
y que él en sí es quien le dio las joyas. Cuando van a ver a esta persona llamada Walter Di Giusti, ahí se enteran que tanto él como su hermano menor, él tenía 24, su hermano tenía 19, reconocen el asesinato de las 3 mujeres en la casa de la calle Balcarce. Esto es en 1987, es un año después, la casa que estamos viendo nosotros ahora, de lo que había sido el triple crimen, algo bastante extraño y particular para la ciudad. No solamente Walter Di Giusti va a confesar el asesinato de estas 3 mujeres, sino que confiesa el asesinato de otras 2 mujeres que habían tenido lugar una semana antes, una mujer abuela ya de 80 años y su hija adoptiva de 31. Entonces, tanto él como su hermano son indicados como los criminales de 5 mujeres en una semana, semana y media de tiempo en una ciudad que no estaba acostumbrada, insisto, en el año 1986 a este tipo de noticias, y mucho menos cuando de fondo estaba involucrada la figura de alguien que comenzaba a ser una especie de carrera para convertirse en un prócer del rock argentino como Fito. Fito destroza la habitación de hotel en Río de Janeiro, va a tardar 3 días en llegar a la ciudad. Lo que estamos viendo ahora es Fito llegando a Rosario con muchas cámaras, el juez contando cómo era la situación, y este señor Walter Di Giusti, que no se le encuentra ningún motivo particular de robo, ¿sí? Ni en la casa anterior ni en la casa de las abuelas de Fito. Era un tipo que también era músico, como Fito, que tocaba el bajo en una banda de heavy metal, que había sido compañero de Fito Páez en la escuela Dante Alighieri y que de alguna manera ya había hecho trabajos de plomería en la casa de las abuelas, de la tía abuela y también de Fermina, y lo mismo en la otra casa donde va a cometer un doble crimen. Una vez que pasa el año 1991, él estaba detenido sin condena fija. Ya por 1994, lo que el abogado de Walter Di Giusti le pide a la justicia es que le dé una condena firme. Primero le van a dar una cadena perpetua, después esa cadena perpetua se va a conmutar en 25 años, y allá por 1997 los abogados de Di Giusti lo que le dicen a la justicia es: mire, tiene SIDA, se está quedando ciego, debería tener arresto domiciliario. Le van a permitir el arresto domiciliario, y cuando pasa menos de un mes, donde el tipo estaba fuera de la cárcel por su situación de gravedad terminal, un amigo del ex juez Benjamín Ábalos, que era el mismo tipo que lo había condenado, le dice al juez: mirá, Walter Di Giusti no solamente no se está quedando ciego, sino que se lo ve por Rosario manejar un Fiat 600 y al mismo tiempo para todos los días en un bar en la esquina de mi casa. El ex juez, que ya no estaba en funciones allá por 1997, se entera de la situación, acude a la justicia actual de ese momento y le dice: miren, la persona que yo condené, que la dejaron en libertad, está en la calle, no está dentro de su casa, y de hecho todos los días se va y se sienta en el mismo bar para que la gente que pase por ahí sin conocerle la cara no sepa que es un quíntuple asesino. La justicia en ese momento, a instancias del ex juez Benjamín Ábalos, decide meterlo otra vez en la prisión a Di Giusti, en este caso para que cumpla los 25 años que le habían dado, y Di Giusti va a morir de VIH a la semana y media aproximadamente. Vamos a ver algunos de los comentarios que se daban en ese momento. Esto es parte de un documental que se llama Corazón Clandestino, donde el mismo Fito, incluso Fabi, van a dar cuenta de lo que era ese momento en la vida del rosarino. Nada. Habían asesinado a mi familia. Eso fue la pesadilla más negra de su vida y lo que nunca se hubiera merecido un tipo como Fito. Cuando sucedió, Charlie estaba en Río. No se separó de mí en las primeras 48 horas, te diría. Me llevó a la playa, se quedó conmigo, no hablamos, me abrazaba. Me acuerdo que le decía a Charlie, no sé qué mostrarle en televisión, no sé de qué hablarle, porque es tan fuerte lo que pasó que no sé. En un terrible crimen que conmueve a todo Rosario, su abuela de 76 años, su tía abuela de 80 y la empleada doméstica de 33, embarazada de 6 meses, son brutalmente asesinadas. Fue un golpe tremendo. Me volví loco, literalmente, ¿no? Este asesinato es como un asesinato como sin ningún tipo de sentido, ¿no? Debe haber habido algún sentido pasional en los asesinos, seguro, ¿no? Que se han excitado con la sangre o con el hecho de lo truculento, ¿no?
Pero más allá de eso no habría ningún marco para el asesinato. Entonces eso, bueno, eso te hace repensar el mundo otra vez. Te hace sentir el mundo de otra manera. Yo ya no venía a ofrecer más el corazón para que me lo destrozaran. Para colmo de su desesperación, Fito no puede regresar a Rosario inmediatamente. La policía intenta incriminarlo basándose en un supuesto hallazgo de drogas, elaborando la hipótesis de un ajuste de cuentas de narcotraficantes. Fito debe permanecer en Brasil por consejo de su abogado durante más de una semana, hasta que se descarta la absurda sospecha. Que no sabíamos quién podían haber sido, realmente. Pero después era gente que a ellos les hacía los arreglitos que hay en una casa. Y uno, lo que menos sospechó de ellos, sobre todo uno estaba en la policía. Uno era policía. Fue un periodo de mucha nebulosa y yo estaba tomando de 2 a 3 botellas por whisky por hora, creo, para atenuar el dolor, ¿no? Y con muchas pastillas, aparte todo sin medicación, todo muy borde, ¿no? No, era insoportable la idea de pensar el mundo con un asesinato. Hay cosas como que ni recuerdo. Sí me acuerdo de Fabi un mediodía, 2, 3 de la tarde, sacándome de la cama, a las patadas, a los gritos, metiéndome en el auto y llevándome a la sala de ensayo. Y yo resistiéndome e intentando bajarme del auto. Y hasta el día de hoy le estoy agradecido a Fabi por eso. Y en ese periodo... Ahí lo escuchábamos a Fito. Fíjense que hay varias referencias a lo que él contaba y a la canción Buen día Alex Otanil. Él dice que estaba a botellas de whisky, Alex Otanil. Fito se encuentra un hombro muy grande en Spinetta, lo mismo en Charly García. Y la frase, ¿quién puso la yerba en el viejo cajón? De acuerdo a lo que dijeron el primo y el tío de Fito, vieron cómo la policía ponía una especie de paquete de marihuana en uno de los cajones de la casa donde él había crecido. Y de ahí la referencia que termina en la canción Ciudad de Pobres Corazones. Lo más loco es que nunca se supo bien qué es lo que Walter Giusti buscaba, qué es lo que estaba intentando encontrar, porque tampoco tiene que ver con el robo. Si esta travesti, Paola, no hubiera sido detenida, si no hubiera contado, mi pareja me dijo que fue quien asesinó a las 3 mujeres y a las 2 mujeres anteriores, porque las joyas con las cuales encuentran a Paola eran de una de las abuelas de Fito, el tipo hubiera seguido libre. El tipo, además, 2 semanas después del triple asesinato, se va a enrolar en la policía y hasta 1993, piensen que esto fue en 1986, estuvo cobrando el 70% del sueldo durante varios años. Cuando se dan cuenta, en este caso que era una desprolijidad jurídica, incluso legal, es obligado a devolver el dinero. El tipo no tenía un mango, pero después que es dejado en libertad, le conmutan la perpetua a 25 años y después de los 25 años, en teoría, y de acuerdo a los médicos que lo revisaron, se estaba quedando parcialmente ciego y por otro lado tenía VIH, su, digamos, gravedad avanzaba. Entonces el juez, en teoría con buen tino, también dice, bueno, que vaya a su casa, que no salga de su casa si está tan mal, hasta que un amigo del juez, de casualidad, lo ve en un bar y le dice al juez, no solamente puede ver, sino que maneja un auto y está en este bar todas las noches. La policía lo que hace, a instancias de la justicia, es ir al bar, preguntarle al dueño del bar, ¿Walter Di Giusti para acá? Sí, todas las noches. Y no se ve que tuviera un problema, por lo menos de alcance cercano. Después, una vez que lo encarcelan nuevamente y que lo obligan a cumplir los 25 años de condena, iba a morir en el año 1998, cuando contaba en ese tiempo con 34 años de edad. Toda esta experiencia traumática, profunda para Fito, termina inspirando un disco oscuro, negro, pesado, rabioso, donde él va a trocar, como decía recién, el yo vengo a ofrecer mi corazón por en esta puta ciudad. Todo se incendia y se va. ¿Por qué? Porque mataron a la gente que él más quería en la vida y matan a toda su familia. Piensen que su mamá murió cuando Fito tenía 8 meses. Su padre muere antes de los crímenes y las otras 2 personas que eran todo para él van a morir de una forma horrible, directamente horrenda, que hasta el día de hoy todavía sigue haciendo mella en un compositor que dedicó casi una obra entera a este hecho puntual que le traumó la vida. De ahí la historia de un día, una canción que desemboca en la ciudad
de Pobres Corazones.